Bienvenidos al avance del capítulo 101 de la telenovela Ciudad Lejana. Borán salió de la habitación y de todas las personas que estaban presentes, la primera a la que pudo reconocer fue a Alia. Aquello dejó completamente impresionada a Alia porque hasta ese momento Borán había mostrado muchas dificultades para reconocer a quienes tenía alrededor, pero con ella fue diferente desde el primer instante. Mientras Alia estaba en la parte de arriba y observaba todo lo que estaba ocurriendo, Borán permanecía abajo sin apartar la mirada de ella. La observaba fijamente y continuaba repitiendo su nombre una y otra vez, como si fuera la única persona que lograba identificar con claridad. Alia, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, empezó a bajar las escaleras poco a poco. Lo hacía con bastante temor porque no sabía cómo podía desarrollarse aquella situación ni cuál sería la reacción de Borán. Mientras tanto, Borán seguía pendiente únicamente de ella y continuaba pronunciando su nombre sin dejar de mirarla. Si-han también estaba completamente impactado por lo que estaba viendo. No sabía cómo reaccionar porque entendía perfectamente que aquello podía traer muchos problemas más adelante. Sabía que la situación entre él, Alia y Borán ya era complicada y ahora todo parecía volverse todavía más difícil. Aún así, Alia continuó descendiendo lentamente mientras Borán intentaba acercarse a ella con evidente ansiedad. Sin embargo, en medio de ese esfuerzo, Borán perdió las fuerzas y se desmayó antes de poder llegar hasta donde ella estaba. En cuanto Borán cayó inconsciente, todos reaccionaron rápidamente e intentaron ayudarlo. Varias personas se acercaron para levantarlo y llevarlo nuevamente a la habitación. Mientras eso ocurría, Alia permaneció donde estaba, completamente callada y muy afectada por lo que acababa de suceder. Todo había ocurrido tan rápido que ni siquiera sabía cómo reaccionar. La preocupación se extendió entre todos los presentes y comenzaron a preguntarse qué había pasado y por qué Borán se había desmayado de esa manera. Entonces el médico explicó que lo que había ocurrido estaba relacionado con la memoria emocional de Borán. Según explicó, el reconocimiento de Alia había provocado una reacción muy intensa y toda esa estimulación hizo que su cuerpo entrara en una especie de mecanismo de defensa. El esfuerzo fue demasiado grande y por eso terminó perdiendo el conocimiento. Después de escuchar aquella explicación, Alia también decidió acercarse a la habitación. Lo hizo con bastante nerviosismo porque comprendía que de alguna manera ella podía convertirse en una pieza importante para que Borán recuperara poco a poco los recuerdos que había perdido. Ya dentro de la habitación todos comenzaron a hablarle a Borán con la esperanza de que volviera a despertar. Lo llamaban una y otra vez intentando obtener alguna reacción, pero durante un tiempo no recibieron ninguna respuesta. La preocupación volvió a crecer porque nadie sabía cuánto tardaría en reaccionar. Sin embargo, después de un momento, Borán volvió a abrir los ojos. Lo primero que hizo fue preguntar dónde estaba. Entonces el médico le explicó que estaba en su casa junto a su familia. Sadakat también se acercó y le dijo que estaba en su hogar. Esta vez ocurrió algo que llenó de alegría a todos. Borán logró reconocer a Sadakat. Al darse cuenta de que su hijo la recordaba, Sadakat sintió una felicidad inmensa. Después de tantos problemas y tanto sufrimiento, aquel pequeño avance significaba muchísimo para ella. Poco a poco, las demás personas comenzaron a acercarse a Borán y él empezó a reconocerlas también. Cada nuevo reconocimiento era recibido con alivio y emoción. Kaya también se sintió muy feliz cuando Borán logró identificarlo. La esperanza empezó a regresar poco a poco para toda la familia. Después de que Borán reconociera a varias personas, Si-han decidió acercarse para comprobar si también podía reconocerlo a él. La respuesta fue positiva. Borán logró identificar a su hermano y eso llenó de alegría a Si-han. Para él era muy importante ver que Borán estaba recuperando poco a poco aquello que había perdido. Sin embargo, mientras todos compartían ese alivio, Alia seguía completamente incómoda con la situación. Ni siquiera quería acercarse demasiado a Borán. Permanecía apartada, observando todo desde cierta distancia. Si-han notaba perfectamente su incomodidad, pero tampoco sabía qué hacer para solucionar algo tan complicado. Alia tampoco tenía claro cómo actuar. Mientras tanto, Borán seguía buscándola con la mirada y le pedía constantemente que se acercara. Él insistía en verla más de cerca y en hablar con ella. Alia intentó mantenerse distante durante un tiempo, pero sintió que no tenía muchas opciones y decidió acercarse poco a poco hasta donde estaba Borán para conversar con él. Cuando Alia estuvo cerca, Borán comenzó a hablar con ella. Alia le preguntó cómo se sentía y él respondió que se sentía muy bien porque podía verla. Después de eso empezó a decirle que estaba muy hermosa. Aquellas palabras hicieron que la situación se volviera bastante incómoda para todos los presentes. Nadie sabía cómo reaccionar. Borán hablaba con total naturalidad porque desconocía completamente todo lo que había ocurrido durante el tiempo que estuvo en coma. No sabía nada de la situación actual entre Alia y Si-han,
por lo que para él parecía normal. Mientras tanto, los demás entendían perfectamente lo delicado del momento. Aún así, Boran estaba feliz y no parecía darse cuenta de la tensión que se estaba formando a su alrededor. Poco después, Boran preguntó por Dennis, dijo que quería verlo. Aquella pregunta volvió a complicar aún más la situación. Alia no supo qué responder inmediatamente. Entonces Sihan intervino y dijo que sería mejor que Dennis fuera a verlo en otro momento. Sin embargo, Boran no estuvo de acuerdo y dijo que quería verlo de inmediato. Alia también intentó convencerlo de que descansara y dejara ese encuentro para después. Todos comenzaron a decirle que lo mejor era que se tranquilizara y recuperara fuerzas, pero Boran continuaba insistiendo en que quería ver a su hijo. Una y otra vez repetía lo mismo. Alia le explicó que no era el momento adecuado. Le dijo que no podía hacerlo porque Dennis creía que él había muerto. Al escuchar eso, Boran guardó silencio. De inmediato el ambiente volvió a ponerse tenso. Nadie sabía cómo continuar aquella conversación después de una revelación así. Mientras intentaba comprender todo lo que estaba escuchando, Boran comenzó a recordar que había sufrido un accidente. Entonces todos le confirmaron que sí había ocurrido y que durante mucho tiempo creyeron que estaba muerto. Ali empezó a explicar parte de todo lo que había sucedido desde entonces. A medida que escuchaba la historia, Boran trataba de asimilar una realidad completamente distinta a la que recordaba. Todos observaban con tristeza cómo intentaba entender cada detalle. La situación era difícil para él y también para quienes estaban a su alrededor. Sadakat, viendo lo complicada que se estaba volviendo la conversación, sugirió que sería mejor seguir hablando de todo aquello en otro momento. Sin embargo, Boran no quería esperar. Seguía haciendo preguntas y quería entender cómo era posible que hubieran creído que estaba muerto o incluso que lo hubieran dado por perdido. Nadie respondió inmediatamente a esas preguntas, lo que hizo que la tensión continuara creciendo. Entonces Boran miró directamente a Alia y le dijo que ella lo cumplió. Aquellas palabras dejaron confundidos a todos porque nadie entendía exactamente a qué se estaba refiriendo. El silencio se hizo más evidente porque ninguno comprendía el significado de lo que acababa de decir. Fue entonces cuando Sihan intervino a explicar la situación de la manera más directa posible. Le dijo a Boran que él se había casado con Alia. Aquella revelación dejó a Boran completamente confundido. Apenas acababa de despertar del coma, apenas estaba empezando a recuperar sus recuerdos y a reconocer a las personas que lo rodeaban, y ahora se encontraba frente a una realidad que no esperaba en absoluto. Todos estaban reunidos en la sala hablando de la situación tan complicada que estaba viviendo Boran. Nadie tenía claro qué era lo mejor que podían hacer ni cómo manejar todo lo que acababa de pasar después de que Boran despertara. Sadakat estaba especialmente preocupada y le reclamó a Sihan por haberle dicho a Boran que Alia estaba casada con él. Para ella decirle eso en ese momento solo podía traer más problemas. Sin embargo, Sihan le respondió que no tenía otra opción y que debía decir la verdad, porque ocultarlo habría hecho que todo fuera más difícil y confuso para Boran. Sadakat insistía en que todo podía empeorar, pero Alia decidió intervenir y dejar clara su posición. Ella explicó que en ese momento estaba casada con Sihan y que todo había sucedido por decisión y voluntad de Boran antes de que todos creyeran que había muerto. También dejó claro que ahora que Boran estaba vivo no significaba que ella fuera a regresar al pasado. Dijo que ya había sufrido todo lo que tenía que sufrir y que no estaba dispuesta a volver atrás después de todo lo que había vivido. Sadakat le recordó que Boran seguía siendo su esposo y que eso debía respetarse, pero Alia respondió que lo que había pasado ya había pasado y que en su corazón solamente existía espacio para Sihan. Explicó que para ella ya no había nada más que discutir sobre sus sentimientos y que ese asunto solo le correspondía a ella, a Sihan y a Boran. También dejó claro que nadie más debía involucrarse en algo tan personal. La conversación se fue poniendo cada vez más tensa y Alia terminó muy molesta. Sihan le pidió a su madre que dejara de insistir y que tratara de comprender la situación tal como era. Aún así, Sadakat confesó que tenía mucho miedo de cómo podría reaccionar Boran más adelante. Le preocupaba que después de pasar tanto tiempo en coma, terminara sufriendo todavía más al enfrentarse a toda esa realidad. Sihan respondió que todo tenía un propósito y que las cosas estaban ocurriendo como debían pasar. Mientras todos seguían pensando en las consecuencias de lo que estaba pasando, Kaya recordó otro problema importante. Explicó que Boran debía continuar bajo la identidad de Omer, porque de lo contrario la policía podría encontrarlo, detenerlo y llevarlo a la cárcel. Eso hizo que todos entendieran que la situación era todavía más delicada de lo que parecía.
Sihan reconoció que todo se estaba convirtiendo en un problema enorme, mientras que Sadakat insistía en que había que hacer todo lo posible para proteger a Boran ahora que por fin había despertado. Entonces Sihan tomó su teléfono e hizo una llamada sin explicar a nadie con quién estaba hablando. Poco después apareció Muzafer y Sihan le informó que, hasta nueva orden, Boran seguía viviendo bajo la identidad de Omer. También le ordenó que nadie debía enterarse de que Boran estaba vivo y que esa instrucción debía cumplirse sin excepción. Además le pidió que tuviera mucho cuidado con todo lo que ocurriera a partir de ese momento. Muzafer respondió que no debía preocuparse porque se encargaría de mantenerlo. Sadakat comenzó a hacer una oración y hablar con Dios desde lo más profundo de su corazón. Lo primero que hizo fue agradecer porque Boran había logrado salir del coma y porque después de todo lo que ocurrió, nuevamente estaba con vida junto a su familia. También pidió que ninguno de sus hijos volviera a pasar por más sufrimientos ni por nuevas desgracias. Lo único que deseaba era que todos estuvieran bien y que pudieran mantenerse unidos después de tantas situaciones dolorosas que habían tenido que enfrentar. Al mismo tiempo confesó que quería ver derrotados a sus enemigos y que deseaba que pagaran por todo el daño que habían causado. Sin embargo, había algo que le preocupaba todavía más que cualquier otra cosa. Le pidió a Dios que por favor no permitiera que la relación entre Boran y Sihan se destruyera por culpa de Alia. Para Sadakat, la unión entre sus hijos era algo demasiado importante y no quería ver cómo esa hermandad terminaba rompiéndose después de todo lo que habían vivido. También le pidió que eliminara cualquier discordia dentro de su familia y que alejara los problemas que no dejaban de aparecer. Lo único que quería era volver a ver tranquilidad en su hogar y que todos pudieran ser felices. Ya no deseaba más conflictos, más enfrentamientos ni más sufrimiento. Durante esa oración dejó ver todo el dolor que llevaba acumulado y todo lo vulnerable que realmente se sentía. Después de terminar, se dirigió a su vehículo para marcharse del lugar donde había estado orando. Sin embargo, en ese momento apareció otro vehículo y rápidamente se dieron cuenta de que era Ekmel. Al verlo, Sadakat le exigió que saliera para enfrentarlo cara a cara. Cuando quedaron frente a frente, ambos comenzaron a desafiarse. Ekmel aseguró que jamás le tendría miedo ni ahora ni nunca, y que quien debía sentir miedo era ella. También afirmó que ella iba a pagar por todo lo que le había hecho. Sadakat no se quedó callada y le respondió que disfrutara el poco tiempo que le quedaba porque muy pronto moriría por sus manos. Ekmel insistió en que quien debía temer era ella, pero Sadakat dejó claro que jamás le tendría miedo y que se lo demostraría. Luego comenzó a caminar, aunque Ekmel sabía hacia dónde iba, y aprovechó para preguntarle algo que no dejaba de rondarle la cabeza. Le preguntó directamente si Boran era realmente su hijo. Sadakat se detuvo, lo miró de frente y le confirmó que sí, que Boran era su hijo. También le dijo que ojalá todo aquello fuera mentira, que ojalá no fuera cierto que Boran fuera su hijo, de alguien tan vergonzoso como él. Le recordó además que él mismo era el asesino de su propio hijo. Ekmel respondió diciendo que no sabía nada de eso y que ella lo había engañado, asegurando incluso que ella lo había convertido en un asesino. Sadakat se enfureció todavía más y le recordó que había intentado matarla cuando la arrojó por un acantilado mientras estaba embarazada, sin pensar ni un segundo en lo que ella pudo haber sufrido. Después de eso lo escupió y le aseguró que tarde o temprano pagaría por todo y que acabaría en sus manos. Ekmel, por su parte, insistió en que Dennis era de su sangre, pero Sadakat le recordó que incluso había querido matar a Dennis y por eso mismo acabaría con él. Le aseguró que no habría nadie que pudiera salvarlo. La rabia de Sadakat fue creciendo tanto que terminó sujetándolo por el cuello mientras repetía que lo iba a matar y que no lo dejaría con vida. Ekmel seguía insistiendo en que Dennis era su sangre y que aquel niño representaba el futuro para él. Sin embargo, Sadakat le ordenó que jamás volviera a mencionar el nombre de Dennis. Para ella, Dennis no significaba absolutamente nada para Ekmel. Aún así, Ekmel continuó diciendo que Dennis era su nieto y que ella no debía olvidarlo. Sadakat le exigió que se marchara porque no quería verlo. Ekmel terminó alejándose mientras ella se quedó repitiéndose a sí misma que jamás entregaría ni a su hijo ni a su nieto a nadie. Boran volvió a despertar y apenas abrió los ojos, Burgos se acercó para preguntarle cómo se encontraba y cómo se sentía. Boran hizo un esfuerzo para hablar y logró decir unas palabras que llamaron inmediatamente la atención de Burgo. Comentó que habían sido los búlgaros. Como no entendió bien qué escuchó, Burgos le pidió que lo repitiera otra vez. Boran volvió a decir que habían sido los búlgaros quienes trataron de matarlo. Justo en ese momento apareció Sihan, alcanzó a escuchar esas palabras y preguntó quiénes eran esos búlgaros de los que estaba hablando.
Burgos se quedó callado por unos segundos mientras Cihan esperaba una explicación. Borán aclaró que los búlgaros lo habían ayudado en algún momento, pero que después terminaron convirtiéndose en un gran problema para él. Ante eso, Burgos decidió explicar la situación, contó que ellos habían contactado a los búlgaros con la intención de salir del país y que incluso les habían pagado una gran cantidad de dinero. Sin embargo, después les dijeron que esa cantidad no era suficiente y prácticamente terminaron estafándolos. Además de eso, comenzaron a amenazarlos constantemente. Aún así, Burgos le aseguró a Borán que los búlgaros no habían intentado matarlo. Al escuchar eso, Borán preguntó entonces quién había sido el responsable de todo lo que ocurrió. Nadie respondió a esa pregunta. Cihan trató de tranquilizarlo diciéndole que había muchos sospechosos y demasiadas dudas todavía, por lo que todo seguía siendo muy confuso. También le recomendó que no se preocupara por ese asunto en ese momento. Luego apareció Sadakat para ver a su hijo. Lo primero que hizo fue preguntarle cómo estaba y cómo se sentía. Borán respondió que se sentía mejor. Sadakat le comentó que había preparado un caldo de huesos que a él siempre le había gustado. Sin embargo, Borán respondió que no quería comer en esa habitación y que prefería hacerlo en el comedor junto a todos los demás. La respuesta alegró a Sadakat, quien le dijo que le pareció una excelente idea. Mientras tanto, Cihan comenzó a sentirse incómodo porque sabía perfectamente que aquella situación podía complicarse más de lo que ya estaba. Borán le preguntó si todo estaba bien para que pudieran compartir juntos en la mesa. Cihan no respondió, pero Kaya intervino y le dijo que no se preocupara porque todo estaba bien y que también le parecía muy buena idea. Después Kaya le explicó que existía un pequeño problema y que Denis todavía no podía verlo. Por esa razón comentó que podían hacer que Denis comiera en otro lugar para evitar que lo viera. Aún así, Borán confesó que extrañaba muchísimo a su hijo y que deseaba verlo. Aquellas palabras hicieron que Cihan se sintiera todavía más incómodo. Borán añadió que incluso verlo de lejos sería suficiente para él. Cihan le dijo a su hermana que preparara todo y decidió marcharse. Mientras se alejaba, lo único que repetía para sí mismo era que esperaba que Dios pudiera ayudarlos a superar toda aquella situación que cada vez se volvía más complicada. Borán volvió otra vez a la mansión y mientras observaba todo lo que tenía delante no podía evitar sentirse completamente sorprendido. Todo estaba ahí tal como lo recordaba la última vez. Para él era una sensación extraña mirar cada cosa y encontrarse con un lugar que conocía tan bien, pero al mismo tiempo sentir que había pasado demasiado tiempo desde la última vez que estuvo allí. Mientras intentaba asimilar todo lo que estaba ocurriendo, Alia apareció y los dos quedaron frente a frente. Durante unos momentos ninguno de los dos supo bien qué hacer. Alia ni siquiera podía sostenerle la mirada durante mucho tiempo porque toda la situación la hacía sentir incómoda y confundida. Entonces ella le explicó que podía ver a Denis desde la ventana, pero le pidió que por favor no intentara verlo directamente porque eso podía afectar todo lo que el niño pensaba y sentía. Borán escuchó atentamente a lo que ella decía, pero respondió que él era el padre de Denis y que eso no iba a impedir verlo. Después de esas palabras, el ambiente se volvió todavía más pesado. La tensión entre ambos era evidente y ninguno parecía sentirse cómodo con lo que estaba pasando. Después de eso, Borán dirigió su atención hacia Sadakat y le preguntó si Denis estaba quedándose en su habitación. Sadakat le respondió que sí. Por supuesto que Denis se quedaba en la habitación de su padre. Al escuchar eso, Borán decidió subir las escaleras para intentar ver a su hijo. Mientras él avanzaba, Alia continuaba sintiéndose muy incómoda porque realmente no quería que Borán viera al niño. Aún así, Borán siguió adelante y buscó la forma de observarlo desde una ventana. Desde allí logró verlo a la distancia. En cuanto puso los ojos sobre Denis, su expresión cambió por completo. Se quedó observándolo durante un buen momento y se sintió profundamente feliz. Para él, ese momento simple tenía un enorme significado después de todo lo que había ocurrido. Luego de observar a Denis, Borán escuchó que el niño estaba hablando con una de las empleadas de la mansión. Mientras prestaba atención a la conversación, escuchó claramente que Denis llamaba padre a Cihan. Aquello lo dejó completamente desconcertado. Sin perder tiempo fue directamente hacia Cihan para preguntarle por qué Denis le decía padre. Cihan le explicó que eso ocurría porque había sido una petición suya. Sin embargo, esa respuesta no logró aclarar las dudas de Borán. Al contrario, lo dejó todavía más confundido. Entonces Sadakat intervino y le explicó que lo que decía Cihan era cierto, que anteriormente Alia había pedido que si algún día llegaba a pasarle algo a Borán,
Dennis viera a Zihan como una figura paterna. Toda aquella información cayó de golpe sobre Boran. Acababa de despertar después de todo lo que había vivido y ahora tenía que procesar una cantidad enorme de situaciones que desconocía por completo. Cada explicación parecía traer nuevas preguntas y más confusión. Después de escuchar todo aquello, Boran volvió a bajar las escaleras. Seguía intentando entender cada una de las cosas que le estaban contando, pero había demasiados cambios para asimilarlos tan rápido. Entonces miró a Alia y le preguntó dónde estaba su habitación. Alia se quedó sin saber qué responder. La pregunta la tomó por sorpresa y no encontraba una forma sencilla de contestar. Boran permaneció esperando una respuesta, queriendo saber exactamente dónde estaba la habitación de Alia. Fue entonces cuando Zihan intervino y explicó que Alia se quedaba en su habitación. Aquellas palabras hicieron que Boran quedara todavía más confundido de lo que ya estaba. Apenas estaba intentando comprender todo lo que había pasado durante el tiempo en que estuvo ausente y ahora descubría otra realidad completamente distinta. Se quedó sin saber qué pensar y tampoco encontraba las palabras para decirle a su propio hermano todo lo que estaba escuchando. Parecía complicar más una situación que ya era bastante difícil para él. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.